Muy bien. Llegamos a Salomón. Estamos en el periodo de la monarquía. Y entramos a los reyes. Anteriormente, la nación que había sido una nación de jueces, solamente una confederación de tribus, ahora llega a ser la nación de Israel. Y llega Saúl, primer rey, llega David, segundo rey, no solamente rey, también ungido de Dios. Y ahora vemos por decirlo así, un intento de sublevación por parte de uno de los hijos del rey, y vemos respuesta inmediata del rey, donde dice: lleven a Salomón para que se proclame como el rey. Hay algo que quiero que leamos allí en Reyes, que nos relata el escritor, el historiador, que dice David cuando se está dando este asunto de la proclamación de Salomón. Adonías ha usurpado el trono, van con la noticia del rey y el rey empieza a actuar. Entonces, David dice, primero de Reyes, capítulo 1, versículo 32. Dice: llaman al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, hijo de Joiada. Cuando los tres se presentaron ante el rey, este les dijo: tomen con ustedes a los funcionarios de la corte, monten a mi hijo Salomón en mi propia mula y llévenlo a Gijón, dice acá. ¿Qué tienen allá? Hermano Ludi, hagan por favor que se va acá para que yo pueda. Sí, puede ser Gijón. Muy bien. Para que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo que lo unjan. Vean la importancia de ser el ungido de Dios. Pasó con Adonías. A ver, Adonías, veamos a Adonías. ¿Ven que Adonías fue ungido? No. Dice, versículo 6: Adonías era más joven que Absalón y muy bien parecido. Como David su padre nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía, Adonías se confabuló con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, y estos le dieron su apoyo. Quienes no lo apoyaron fueron Sadoc, Benaías, Natán, Simí y Reí, de la guardia personal de David. Cerca de Enrogüel, junto a la peña de Sogelet, Adonías ofreció un sacrificio de ovejas, bueyes y terneros engordados. Invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaías, ni a la guardia real, ni a su hermano Salomón. No tenemos registro de que fue ungido, ¿cierto? No. Después vemos a un Salomón, el que antes era, el que en el momento es el ungido del Señor, el ungido de Dios. David está diciendo: unjan a Salomón como rey. ¿Recuerdan por qué David le perdonó la vida a Saúl? Porque era el ungido del
Así que ser el ungido tiene una connotación importante en la teología veterotestamentaria. ¿Qué significa ser el ungido? A ver, ¿quién tiene conocimiento de qué es ser el ungido? Para que lo entendamos mejor y no nos estemos engañados cuando digan ese es el ungido del Señor. Es que es como el escogido. Sí, pero ¿para qué? Para llevar la voz de Dios al pueblo. Más o menos. Cumplir su ley. para cumplir la función que Dios le determine, porque se unían sacerdotes, se unían profetas, se unían reyes, pero también fueron ungidos los artesanos que elaboraban todas las Muy partes bien. del tabernáculo. Entonces, cada uno el Señor le daba de acuerdo a su tarea. Muy bien. Y aquí hay algo que me llama mucho la atención. Después de que ya es ungido, se toca la trompeta y dice, ¡viva el rey Salomón! Es lo que les quería hacer ver aquí. Dice así, versículo 48. Y dijo, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Salomón. No, ¿Qué? 48. El rey David. David. Alabado sea el Señor, Dios de Israel, que hoy me ha concedido ver a mi sucesor sentarse en mi trono. ¿Qué les parece esa expresión? Tal vez nadie esperaba ver eso, porque se todo bien en rebeldía, Ajá, yo también pensé lo mismo. Yo dije, yo creo que David no esperaba eso. Pero pasa y ahora dice esas palabras. ¿Qué está diciendo? ¿Qué nos está diciendo el escritor de Reyes aquí? ¿Qué nos está diciendo el escritor del Antiguo Testamento aquí? Cuando un descendiente de David va a seguir, ¿verdad? Muy Bueno, bien. lo muerto no sé. Exactamente eso. No le escuchamos. Yo digo que un descendiente de David va a seguir reinando. Creo que David. Y cumplimiento a la palabra, ¿no? Esa. Creo que David con los años se había de pronto ablandado un poco, porque fíjate que se levantó el hijo y salió huyendo, corriendo ahí, y ahora sale con que pues, que no creía que iba a haber eso. Es que en 2 Samuel, pero lo estaba buscando ahorita, en 2 Samuel 12, 25, ay, como trae la capa, lo bloqueaba. Cuando nace Salomón, en el 24 dice, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Esa expresión, naciendo Salomón, ya le está diciendo, lo amó Jehová. Pero dice el 25, y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre Jedilías a causa de Jehová. Pero yo creo que nunca más se le llama a Salomón Jedilías, si fue el mensaje de Dios. Pero dice que lo amó Jehová, y el mensaje de Jedilías es como el que amó Jehová. Sí, David tenía que saber, para que ya con los años, ya como que. Muy bien. Entonces, gracias por ese versículo. Dice que Jedilías significa amado por el Señor. Y ahora que usted menciona eso, me acordé de algo que estuve estudiando en estos días. Les prometí que íbamos a hablar acerca del amor, pero no pude conseguir el documento. Una de las cosas que Dios hace cuando la Biblia dice que alguien
hay algo que se llama hebraísmo. En la Biblia es como cuando nosotros tenemos costumbres autóctonas de nosotros y otro que esté lejos de nosotros no las puede entender, pero nosotros entendemos qué significa. Cuando la Biblia generalmente dice que amó el Señor a tal y no amó a tal, no significa que Dios no nos ame a los dos. En este caso, ese amó el Señor a Salomón, o a Gedías, está implicando, ha sido escogido. ¿Ya? Recuerden el caso de Jacob y Esaú. Pablo después, creo que es Pablo, nos va a decir: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. No es que Dios no amó a Esaú, también lo amó, pero hay un sentido ahí del hebraísmo que implica, recuerden a Lea y Raquel. Jacob amaba a Raquel y Lea cada vez que tenía un hijo decía: ahora sí me amará mi esposo. No era que él no la amaba, sí la amaba, pero amaba más. Entonces hay una cosa ahí que no logramos entender muy bien, pero tiene que ver con la escogencia de Dios. La escogencia de Dios, porque Dios sabe cómo se va a comportar esa persona en la vida. Entonces, si David, recuerden qué significa David. Amado también. Ajá. Entonces ahora el hijo, el cual es Gedías, tiene un peso a nivel monárquico, ¿ya? Y esa es una de las razones por las cuales Adonías no prosigue en su usurpación al trono. Sin embargo, en las últimas instrucciones de David, en el capítulo 2, hay cosas que me llaman mucho la atención de David. Por ejemplo, él dice que en el versículo 4, el Señor cumplirá la promesa. ¿Cuál es la promesa? Si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con toda el alma y de todo corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Cuando vemos la historia de los reyes, vemos que los reyes fueron más malos que buenos. En el norte fueron más pervertidos que en el sur. Lo interesante es el ejemplo o la línea que van siguiendo, la línea patriarcal que van siguiendo. No es como Abraham, Isaac, que Isaac le aprende a Abraham y ama a Dios, sigue a Dios, busca a Dios, el Dios de mi padre es mi Dios. No es como Jacob, no es como José. Ahora es que esta gente se volvieron reyes depravados, no tenían nada, tenían poco que ver con Dios, insultaban a Dios. Pero la promesa es: si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con toda el alma y de todo corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Y él le dice: ¿sabes que Joab, hijo de Sarvia, derramó sangre en tiempo de paz? Y empieza a contarle después en el versículo 8: encárgate de Simí, hijo de Gera, ese benjamita que me lanzó terribles maldiciones cuando me dirigía a Mahanaim. Estuve buscando las maldiciones que le tiró Simei. Acá dice que sí. Pero es que lo perseguía y le tiraba piedras, persiguiéndolo, echándole improperios de toda clase. Y me recordó a los evangélicos. ¿A ustedes nunca le tiraron aquí piedras al techo de la iglesia? Sí, claro. Cuando yo estaba niño, sí le tiraba a una iglesia del pueblo donde yo vivía. Usted le tiraba piedras. Y me impacta la expresión de David.
Porque hay uno ahí que dice que como que, ¿quién es este perro para que ande insultando al rey? Lo voy a matar. Y él le dice como que, déjalo, que si eso viene de Dios, déjalo. Interesante la respuesta de David, pero aquí le dice, tú eres inteligente y sabrás qué hacer con él. Aunque ya está viejo, hazlo sufrir una muerte sangrienta. Entonces yo quedé como, ¿qué le pasa? Sí, ¿por qué no lo hizo él? Pero tú lo dices. ¿Por qué no lo hizo él? Pero es muy interesante que David en su último momento de su vida trata de decirle a Salomón, yo fui un buen rey, pero pude haber sido mejor. Tú vas a ser mejor que yo si haces esto. Y si haces esto otro, tú vas a hacer que en nuestra descendencia se mantenga siempre alguien en el trono. Y eso es trascendental. Tan trascendental que más adelante va a haber una revuelta, una usurpación al trono, porque es Atalía, y intentan exterminar toda la casa de David, y hay uno que se salva. Joás, creo que. Y después de un tiempo, el trono vuelve a la casa de David. Entonces, yo entreleo estas palabras: bendito sea el Señor que me ha permitido ver un sucesor de mi casa, en el trono. Y yo estoy viendo como que Dios está cumpliendo lo que me prometió. Recuerden, en el libro de los jueces dice, no faltó, en el libro de Josué, no faltó ninguna de las buenas promesas que Dios le hizo a Israel. Dios está cumpliendo lo que prometió. Esto quiere decir que hasta aquí, el que está leyendo el Antiguo Testamento ya debe tener claro, en absoluto, no le debe quedar duda alguna de que Dios lo que promete, lo cumple. Y eso es algo que nosotros como creyentes debemos tenerlo claro. Lo que Dios promete, lo cumple. Ahora, hay un asunto aquí que me llamó mucho la atención, y es lo que hace Salomón. Salomón va a empezar a dirigir, a reinar. Y Salomón hace algo importantísimo. Voy a ver si lo encuentro por acá. A ver si no me gusta, pero hay gente que le dice a Dios, ahorita compartía con los chicos de CIPE, hay gente que le dice a Dios, yo hago esto y tú haces esto. Te prometo que yo hago esto y tú me cumples esto. Pactan con Dios y otras cositas, a veces más raras que cristianas. El capítulo 2 nos dice que Salomón empieza a consolidar el reino. Y en el versículo 4 del capítulo 3 dice, como en Gabaón estaba el santuario pagano más importante, Salomón acostumbraba ir allá para ofrecer sacrificio. ¿Qué dice en su versión?
ofreció 1000 holocaustos. ¿Qué otra versión tiene? E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, o qué dice, sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón. Pero ese lugar alto, o sea, ahí hay algo de que ellos sacrificaban. Yo veo que en muchos relatos encuentro que sacrificaban como en cualquier lugar, que no son tabernáculos, o sea, Ajá. donde estaba el Ahorita altar. vamos a ver algo. Ahorita vamos a ver algo. Hagamos una buena. Sí. Todo. Eh, 1.200.000 por 1000. 1.000.000.000. 1.000.200.000. Muy bien. Salomón ofrece 1000 sacrificios. 1000 holocaustos. Y allí mismo se le aparece el Señor en un sueño y le dice: pídeme lo que quieras. Y él le dice: tú trataste con mucho amor, nuevamente la palabra amor, a tu siervo David, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia y con un corazón recto. Y hoy se puede ver que has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo lo suceda en el trono. Ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? No tengas expresión de Moisés, este pueblo tuyo. Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición. Y el versículo 14 dice: si andas por mis sendas, obedeces mis decretos y mandamientos como lo hizo David tu padre, te daré una larga vida. Cuando Salomón despertó y se dio cuenta del sueño que había tenido, regresó a Jerusalén. Se presentó ante el arca del pacto del Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Sí, ya estaba la Lo que les quiero que notemos aquí es, yo me voy buscando Deuteronomio 12. 1000 holocaustos ofreció Salomón. Pero lo ofrecía a Jehová Sí, en el lugar equivocado. sí. Me parece interesante cómo 1000 holocaustos de una u otra manera hacen que Dios le conceda, por decirlo así, una petición. Hay personas que, lo que les decía ahorita, que creen que pueden decirle a Dios: tú haces esto y yo hago esto y tú haces esto. Recuerden que, creo que fue David, decía: no daré al Señor sacrificio que no me cueste. ¿Cuánto le costaría a Salomón dar 1000 holocaustos? No sé. ¿Cuánto nos cuesta? Sí, depende de qué día también. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros
hacer que Dios se fije en nosotros y conceda una petición que nosotros tengamos. Entendemos que en Cristo el asunto aquí varía, pero lo que llama mi atención es como a veces el creyente hoy en día piensa que simplemente con realizar una oración o que tal persona oró por él o que tal persona le dijo tal cosa, entonces ya la vida va a ser otra cosa. ¿Ya? Quiero que entendamos ese punto. Pero yo creo que Dios no fue movido por 1000 holocaustos de Salomón. No. Dios No. fue movido porque el versículo anterior dice: amó Salomón a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. O sea, Salomón pues tenía un corazón para el Señor y todo, solo que andaba en el lugar equivocado. Exacto. Entonces Dios lo que hace es corregirlo. Sí. Pero no que Dios se mueve porque mil sacrificios o 1000 bueyes o algo así, no es lo que va a mover a Dios realmente. Exactamente. Entonces, si Dios no se mueve por 1000 sacrificios, tengamos cuidado con lo que pretendemos nosotros Y es que hacer con Dios. también se supone que le encontró agrado en lo que él le pidió. Ajá. Y lo que me parece interesante también es que esto es un sueño, pero yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia en sueño, que pueden controlar lo que va a pasar con sus sueños. A mí me ha pasado algunas veces, otros no, otros nada más son sueños y ya. Pero no sé si aquí el término más claro para entender esto sería una visión o un sueño como el sueño que Jacob tiene. ¿Recuerdan? Jacob que ve las cargas de ángeles que suben bajan. Hay que entender este asunto como que de verdad Salomón tenía ese corazón. Yo creo que Dios prueba la ingenuidad de Salomón, porque el rey David no le advirtió, digamos, él le dijo que debía aprender de sus caminos, pero él nunca le dijo: cuidado, vas a ofrecer los cauces en los lugares altos, porque esos no son de Dios. Él no le dijo eso. De pronto Salomón ingenuamente hacía esos actos, y por eso Dios lo confrontó en el sueño, para ver qué tenía en su corazón. Claro, Dios conocía su corazón, pero en el sueño mostró que era como una ingenuidad que tenía. Entonces corrigió Dios esa ingenuidad para que él se diera cuenta dónde era que debía ofrecerlo por el campo. Leamos entonces Deuteronomio 12. ¿Quiénes saben leer rápido? Rápido y entendido. El santuario único. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tu Padre, te ha dado para que tomes posesión de ella. Todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra, destruiréis eternamente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredareis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de Dios y rayaréis su nombre en este lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios proviene de todas vuestras tribus, para que allí su nombre, para poner allí su nombre para su habitación. Ese buscaréis y hallaréis. Y allí llevaréis vuestro holocausto, vuestro sacrificio, vuestro diezmo y las ofrendas elevadas de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestra familia de toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo
no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todo vuestro enemigo alrededor, y habitaréis seguro. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que Dios manda, vuestro holocausto, vuestro sacrificio, vuestro diezmo, la ofrenda preparada de vuestras manos, todo lo escogido de los votos que enviéis por el a Jehová, y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levitas que habiten en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer. Hasta ahí. Estos son los preceptos y las normas que tendrán cuidado de poner en práctica mientras vivan en la tierra que el Señor Dios de sus antepasados les ha dado en posesión. En resumen, ¿qué está diciéndole Dios aquí al pueblo? Que hay un solo lugar. Un solo lugar, donde van a hacer todo. Un solo lugar. Jordi, 13 al 16. Cuando ofrezcan holocausto, cuídate de no hacer los lugares que te encajan, porque ofrecerás solo en el lugar que el Señor elija, en una de las tribus, y allí harás todo lo que yo te ordeno. Hasta el 14. Hasta el 16. Dice, sin embargo, siempre que lo desees podrás matar animales y comer su carne en cualquiera de tus ciudades, según el Señor tu Dios te haya bendecido. Podrás comerla este o no ritualmente, puro como si se tratara de carne de gacela o de ciervo, pero no deberás comer la sangre, sino que la derramarás en la tierra como si fuera agua. Muy bien. Entonces, ¿qué está diciendo ahora? Hay un solo lugar para el sacrificio de Jehová. El cuidado. 17. No podrás comer en tus ciudades el diezmo de tu trigo, de tu vino o de tu aceite, ni de los primogénitos de tus ganados y de tus rebaños, ni lo que hayas prometido dar, ni tus ofrendas voluntarias ni tus contribuciones. Disfrutarás de ellos en presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él elija. Así también lo harán tu hijo y tu hija, tus esclavos, tus esclavas, los levitas que vivan en tus ciudades, y te alegrarás ante el Señor tu Dios por los logros de tu trabajo. Cuídate de no abandonar al levita mientras vivas en tu tierra, cuando el Señor tu Dios te haya extendido tu territorio según te lo ha prometido, y digas, ¿cómo quisiera comer carne? Podrás comer toda la carne que quieras. Si queda demasiado lejos el lugar donde el Señor tu Dios decida habitar, podrás sacrificar animales de tus ganados y rebaños según mis instrucciones y comer en tus pueblos todo lo que quieras. Come de su carne como si fuera carne de gacela o de ciervo. Estés o no ritualmente puro, podrás comerla, pero asegúrate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida. No debes comer la vida con la carne. En lugar de comerla, derrámala en tierra como si fuera agua. No comas la sangre para que te vaya bien a ti y a tu descendencia, pues estarás haciendo lo recto a los ojos del Señor. Las cosas que hayas consagrado y las ofrendas que hayas prometido, prepáralas y llévalas al lugar que el Señor habrá de elegir. Tanto la carne como la sangre de tus holocaustos las ofrecerás sobre el altar del Señor tu Dios. Derramarás la sangre sobre el altar, pero podrás comer la carne. Ten cuidado de obedecer todos estos mandamientos que yo te he dado, para que siempre te vaya bien, lo mismo que a tu descendencia. Así habrás hecho lo bueno y lo recto a los ojos del Señor tu Dios. Cuando se
termina de hablar del relato de Salomón y su reinado, hay algo que pasa en la nación de Israel. Llega Roboam y llega Jeroboam. Capítulo 12 de Reyes. Recuerden que antes del estado de monarquía, ¿cuál era el estado de Israel? Antes de la monarquía era el desorden que había, que todo el mundo hacía lo que quisiera. Dice el relator de jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía. Dice el autor de Deuteronomio, no haga lo que a ti te parezca que tienes que hacer. No te pase con capítulo 12. Recuerden que Salomón muere y entonces Roboam va a Siquem, porque los israelitas se han reunido allí para proclamarlo rey, pero le dicen que les alivie el trabajo. A mí me parece interesante porque el trabajo que se nos dice reyes que ellos tenían era que trabajaban un mes y descansaban dos. Pero eran los que estaban trabajando, digamos, en las obras de Salomón, sobre todo los que iban al puerto de Tiro, Ajá. y ese grupo de gente, pero no el resto de actividades de Israel. O sea, ellos tenían algo que llaman leva, pero eran ellos, o sea, con esa cantidad de gente que tenían ahí, trayendo y llevando madera, piedras y Pero de otros no se nos dicen que trabajaban. Creo que no alcanzaron ya. no, pues, pero el pueblo trabajaba básicamente en los cultivos y Pues sí, o sea, en su trabajo normal. esto eran los obreros en las obras de Salomón. Pero además Salomón les exigía, o sea, Salomón de pronto todo su reino se enriquece, pero también a costa del trabajo del pueblo. O sea, el pueblo estaba bastante apretado con Salomón en impuestos. El pueblo ya tenía una carga grande con Salomón. Entonces, el pueblo le dice, alívianos la carga que tu padre nos ha puesto. Así serviremos a su majestad. Entonces les dice, en 3 días nos vemos aquí. Pide consejo a los ancianos. Los ancianos le dicen esto. Entonces le dicen, si su majestad se pone hoy al servicio de este pueblo y desciende con ellos y le responde con amabilidad, ellos le servirán para siempre. Eso le dicen los ancianos. Sírvelo, concédeles eso y ellos te servirán para siempre. Los jóvenes con los que se había criado él le dicen, si tu padre les impuso un yugo pesado, dile que tu dedo meñique es más grueso que la cintura de tu padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Si él les castigaba con vara, yo los castigaré con látigo. Con escorpión, dicen algunas versiones. Y se rompe la monarquía unida. Entonces, leemos Deuteronomio para caer en este punto. 12:25. Jeroboam fortificó la ciudad
de Siquén en la región montañosa de Efraín y se estableció allí. Luego se fue de Siquén y fortificó Peniel, pero reflexionó: ¿y qué tal si ahora el reino se vuelve a la familia de David? Si la gente sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificio en el templo del Señor, acabarán con reconciliarse con su señor, el rey de Judá, Roboam, y entonces a mí me matarán y volverán a unirse a él. Así que después de buscar consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: Israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén. Aquí están sus dioses, que los sacaron de Egipto. Así que colocó uno de los becerros en Betel y el otro en Dan. Y esto incitó al pueblo a pecar. Muchos incluso iban hasta Dan para adorar el becerro que estaba allí. Pero Juan construyó santuarios paganos en los cerros y puso como sacerdotes a toda clase de gente, hasta los que no eran levitas. Decretó celebrar una fiesta el día 15 del mes octavo, semejante a la que se celebraba en Judá. En el altar de Betel ofreció sacrificios a los becerros que habían hecho y estableció también sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así pues, el día 15 del mes octavo, Jeroboam subió al altar que había construido en Betel y quemó incienso. Ese fue el día que arbitrariamente decretó como día de fiesta para los israelitas. Deuteronomio nos está diciendo: hay un lugar, no hay otro lugar. Si tú quieres matar a tu vaca, mátala, pero no te comas la sangre. Pero hay un lugar en donde tienes que ir a llevar el diezmo, las ofrendas, los votos, donde tienes que ir y sacrificar. Y ahora el reino del norte está diciendo, está rompiendo el mandamiento de no te hagas imagen de mí. Está poniendo unos altares donde se ha prohibido hacer esto. Todo por el deseo de reinar y que no se vuelvan contra él. Así inicia el reino del norte, recordando la historia de los jueces. Cada quien hacía lo que le parecía, lo que quería que tenían que hacer. Y llega un hombre de Dios. Recuerden que los jueces llegaba aquí. Samuel. Un juez. Dios levantaba a un juez. Ahora llega un hombre de Dios. ¿Qué entendemos por hombre de Dios? Profeta. Y dice: en obediencia a la palabra del Señor, fue desde Judá hasta Betel. Cuando Jeroboam de pie junto al altar se disponía a quemar incienso, el hombre de Dios, en obediencia a la palabra del Señor, gritó: ¡altar! ¡altar! Así dice el Señor: en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que queman aquí incienso. Sobre ti se quemarán huesos humanos. Aquel mismo día el hombre del Señor ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor le da: el altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Al oír la sentencia que el hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, el rey extendió el brazo desde el altar y dijo: ¡agárrenlo! Y el brazo que había extendido contra el hombre se le paralizó, de modo que no podía contra él. En ese momento el altar se vino abajo, las cenizas se esparcieron según la señal que, en obediencia a la palabra del Señor, les había dado el hombre de Dios. Entonces el rey le dijo al hombre de Dios: apacigua al Señor tu Dios, ora por mí para que me cure el brazo. ¿A quién le recuerda eso? ¿No le recuerda nada esa expresión? Que se tenía lepra.
apacigua al Señor tu Dios, ora por mí para que me cure el brazo. ¿Tiene oración? No, en la Biblia, entonces me iba para otro lado. Eso a Saúl. No, ¿A qué? Saúl. porque creo que hay una parte en la Biblia donde Saúl intenta como que ofrecer un sacrificio como para que Dios, o sea, como que mengüe el castigo. Creo que Saúl, no me acuerdo. Él le pide a Samuel que le permita orar a Dios, que lo lleve para. Sí, pero ese es otro asunto. Ah, es verdad. Aquí es un asunto de sanidad. ¿Qué quiere el rey? ¿Apaciguar la ira del Señor o que le sane el brazo? Que le sane el brazo. Porque no dice, ay, nos arrepentimos, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Como hicieron en Josué, ¿se acuerdan? Cuando construyen el altar, les dice, de ninguna manera está en nosotros el alejarnos de nuestro Dios, sino que esto servirá de testimonio para que ustedes no nos vayan a decir a nosotros que ustedes no tienen parte aquí. Esto nos recuerda al rey, bueno, al rey. Esto nos recuerda al hombre que estaba en la tierra así y el pueblo de Israel estaba aquí. Y constantemente Dios está mostrando su grandeza, su poder, y Él casi nunca cede, porque Dios endurece día a día su corazón. Y entonces el hombre de Dios suplicó al Señor y el rey se curó. Entonces Dios oró y la plaga, Moisés oró y la plaga cesó. Y cuando el rey le dice al hombre de Dios, venga a casa conmigo y come algo. Además quiero hacerte un regalo. Antesala de lo que va a pasar con Giesi, con Elías. El hombre de Dios le responde, aunque me dieras la mitad de tus posesiones, no iría a tu casa. Aquí no comeré pan ni beberé agua, porque así me lo ordenó el Señor. Me dijo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. De modo que cogió un asno y se fue por otro camino. Punto importante aquí. El hombre de Dios obedece a Dios, hace lo que Dios le manda a hacer, ve el cumplimiento de lo que Dios ha prometido hacer. ¿Qué pasa si el hombre de Dios hace algo? Ejemplo, le recibe la cena al rey, le recibe el regalo al rey, se queda allí, toma agua, come allí. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Por desobedecer la palabra de Dios, recibirá un castigo. Entonces hay un tipo que dice, pues ya yo vi que el altar se destruyó. Yo vi que al rey se le quedó la mano tiesa y que el hombre de Dios oró por él. Pero ¿será que sí va a pasar y que vamos a sacrificar gente aquí en este altar? Recuerden la depravación. El mal, el pecado va de mal en peor. Primero, no tienen que sacrificar allí, hay que sacrificar en la casa de Dios. Pero ahora no solamente van a sacrificar cosas profanas, ahora van a sacrificar gente ahí. De mal en peor. Y entonces él dice, ¿será que sí será cierto todo lo que este man está diciendo aquí? Y entonces va a coger más, llama al tiempo. Yo también soy hombre de Dios y lo engaña. Y el hombre de Dios cede. Posteriormente, cuando el tipo se va, sale un león, se lo come y encuentran al burro con el león. Entonces él
tipo que había engañado al hombre de Dios, dice, sí se va a cumplir todo lo que dijo. Cuando vemos a Salomón y vemos la ruptura de la monarquía, entendemos que la ruptura se da por causa de quién. Y que queda el pueblo. ¿Sí? Yo de la desobediencia de Salomón. Recuerden, Yo pienso que el pueblo, o sea, tiene los gobernantes que se merecen. Y yo pienso que Salomón, por desobedecer a Dios, causa que Dios se irrite contra él, pero no le quita el trono hasta su último día de muerte. Pero de ahí para adelante trae la vida que rompería el reino. Y ya no va a ser monarquía. Primero Reyes 11:9. Tuvo 700 esposas, que eran princesas, y 300 concubinas, todas mujeres. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. El 9. Entonces el Señor Dios de Israel se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido y le había prohibido que siguiera a otro Dios. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo: ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro, te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. No obstante, por consideración a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Y a este también, por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una sola tribu, la cual ya he escogido. Después tenemos la ruptura de la monarquía. Entonces, una vez más, así como Dios cumple las buenas promesas a Israel y a todo el mundo, Dios cumple todo lo que dice. Esa es una de las razones por las cuales Santiago dice: en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué le dice Dios a Salomón? Hiciste esto, esto y esto. Le dije que no lo hiciera. Algo que pasa aquí también: cumplimiento. Recuerdan que cuando Elí, vimos que él le dice: de tu casa no va a quedar nadie en esta labor. Elí, sacerdote. Hay un tipo que queda sacerdote y después lo mata. Así se cumple la promesa de que no iba a quedar nadie de la descendencia de Elí en la labor. Reyes dedica 11 capítulos a Salomón. ¿Quién nos dice eso de Salomón? Veamos títulos. Instrucciones de David a Salomón. Salomón, proclamado rey. Salomón consolida el reino. Salomón pide sabiduría. Salomón, un gobernante sabio. Administración del reino. Prosperidad de
Salomón. Sabiduría de Salomón. Preparativos para la construcción del templo. Salomón construye el templo. Salomón construye su palacio, mobiliario del templo. Traslado del arca del templo. Oración de Salomón. Pacto de Dios con Salomón. Dedicación del templo. Otras actividades de Salomón. La reina Saba visita a Salomón. El esplendor de Salomón. Las mujeres de Salomón. Los adversarios de Salomón. Jeroboam se rebela contra Salomón. Muerte de Salomón. Al amado de Dios se le dedican 11 capítulos en el libro de los reyes de Israel. Y a algunos reyes nada más les dedican un par de versículos. ¿Qué nos dice eso? Que era el amado de Dios. Cuando Dios promete algo, lo hizo con David, lo hizo con Saúl. Pero hasta ahí, después de eso viene, yo estuve meditando cómo era esta palabra. Las reflexiones que Dios hace a la descendencia de Salomón, del rey, esa descendencia del rey. Bueno, y paralelo a eso, que siempre me pregunto cómo ese hombre de gran sabiduría hace tantas cosas que no son de sabiduría. Pero ahorita estoy pensando que Salomón pidió sabiduría, tú decías, para gobernar, Ajá. administrar, pero le faltó sabiduría en su vida. Sabiduría para gobernar, administrar y tener un reino y todo, pero su vida, o sea, la sabiduría en su vida, pues como que la sacrificaba donde no era, luego se casa con mujeres que no debía, porque se casa con mujeres extranjeras, porque de las que resalta aquí comienza con egipcias, de Moab, de Amón, de cantidad de mujeres. O sea, que eso al final lo va llevando a alejarse poco a poco. Es lo que hoy en día en la iglesia es no un yugo desigual con los incrédulos. La gente no le pone cuidado. Y hasta los pastores celebran la ceremonia y todo. Sí. Pero eso a la larga lo único que lleva es a alejarse de Dios. O sea, ya prácticamente porque el camino así se congregue, baile, salte y haga, ya va por el camino equivocado. Entonces digamos que Salomón, pienso yo que su vida como que no, aunque Salomón al final cuando termina Eclesiastés yo noté las palabras, ¿no? Dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. O sea, como que reconoce, yo como que no guardaba los mandamientos, porque esto es el todo del hombre, pues dice, porque Dios traerá toda obra juicio, o sea, todo lo que tú decías ahorita, que Dios dijo se cumple para la bendición o para la maldición. Les voy a leer algo. Me van a decir a qué les suena. Todo lo que escuché en mi país acerca de tus triunfos y de tu sabiduría es cierto. No podía creer nada de eso hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. Pero, en realidad, no me habían contado ni siquiera la mitad. Tanto en sabiduría como en riqueza, superas todo lo que había oído decir. Dichosos tus súbditos. Dichosos estos servidores tuyos que constantemente están en tu presencia, bebiendo de tu sabiduría.
Y alabado sea el Señor tu Dios, que se ha deleitado en ti y te ha puesto en el trono de Israel. En su eterno amor por Israel, el Señor te ha hecho rey para que gobiernes con justicia y rectitud. ¿A qué les suena esto? ¿Qué perciben ahí? Lo leemos de nuevo. En de Salomón en algo, el nombre de Jehová era exaltado en todas las naciones. A mí me suena que en ese tiempo y a esa edad él estaba cumpliendo el mandato de Jehová, estaba haciendo las cosas como Dios le mandaba. Pero después de eso, cuando ya llegó a la vejez, ya fue esa historia. Son a las mujeres de todo. ¿Qué necesidad? Bueno, ese era un paréntesis que quería hacer. Pues yo digo que no exactamente son las mujeres, sino que cuando ya llegan a un nivel de grandeza, ya pierden la humildad y pierden el amor al que los llevó al trono, que es al Señor. Y se cree que igual es al que lo llevó. Exactamente. Porque es que en este caso no es culpa de las mujeres, No, para no son las mujeres. es culpa de Salomón, o sea, que desobedece a Dios, pero no, las mujeres no son culpables de que Salomón sea. No, y si uno mira desde el punto de vista, como es Esaú, David, Salomón, ambos, o sea, todos terminaron en desobediencia. Entonces quiere decir que ellos se engrandecieron. No, y la prohibición que Dios le había hecho desde Deuteronomio, ahí entrando, yo alcancé a leer un poquito más, y dice que Dios le había prohibido juntarse con mujeres desiguales, o sea, de uno que no eran fuera de padre. Porque era una carrera de su corazón. Exacto. No tengo. Sansón. ¿Recuerdan a Eso Sansón? La mujer. No, las mujeres no son. ¿Recuerdan que les dije, ustedes se imaginan que Sansón de verdad hubiera sido comprometido con Dios? Miren lo que dice la reina de Saba de Salomón. ¿Quién se hubiese dicho de Sansón? Sansón tomó la decisión de pecar contra Dios. Una mujer estuvo ahí, pero no quiere decir que las mujeres son culpables de esto. David, tenemos a Betsabé, Que la debilidad de su y entonces, si usted estudia la Biblia mal, usted va a decir, los grandes hombres de Dios caen por las mujeres. Así tengas. Pero es decisión. Eso no es así. Los grandes hombres de Dios caen, como dice Santiago, con sus propios malos deseos, son seducidos, llevados. Pecado de la luz, la muerte. David tuvo un arrepentimiento, el cual no tuvo Saúl. No sé si Salomón tiene un arrepentimiento. La Biblia nos deja a Salomón como en el aire. Cuando concluye Eclesiastés, Pero en Eclesiastés tenemos algo muy valioso y en Proverbios también. ¿Qué tipo de no estuvieran en cana? Entonces tenemos a Jeroboam diciéndole al hombre de Dios, sáname, pero no diciéndole, me arrepiento. Ahora tú llores, porque sabes que Dios tiene el poder de sanar, pero no se arrepiente, sino que le da como que es lo que yo extraño, que el profeta obedece esa orden. No es así, para mí. mira David. Interesante eso. Era una traeta Lo hubiera dejado así con la mano así. O Jehová no le hubiera respondido, porque le está dando
lo que él hizo y yo lo veo Qué interesante eso. eso. ¿De dónde viene el pecado de David con Betsabé? Isaías, creo que Isaías que dice el pecado de Sodoma y Gomorra, que como holgazanería y ¿cómo que dice? Y saciedad de pan. David estaba en el lugar equivocado. David debería estar en la guerra porque él era el rey, él era el comandante. Y David se quedó del holgazán, se levantó por allá en la tarde, acostado, ocio, saciedad de pan, y no estaba haciendo lo que debería estar haciendo. Y ahí viene la consecuencia. O sea que mira cuando no tenía que mirar porque sabía que ese era el lugar donde se bañaban las mujeres. Y él tenía el privilegio desde su palacio de mirar allá. Pero él no debería estar ahí, él debería estar en la guerra. Pero la tentación es así. La tentación es así. Ahí es cuando uno tiene que pararse firme. Cuando se presenta la tentación, y uno no quiere decir, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús, porque como uno reprenda a uno, A veces hay que oír como José. Sí. O provocar los espacios. Ahí también. Sí. Recuerden esto. La instrucción de Dios es siempre que tus pies vayan hacia Dios. Nunca es hacia el pecado para que después corras del pecado. No. Tus pies, tu meditación, tu corazón en Dios. ¿Ya? Esa es, y al creyente también, lo mismo. Es manténgase firme, que esté firme, mire que no caiga. Firme en quién, en Cristo, en nuestra esperanza. Y les voy a leer esto para que ustedes piensen en Cristo. Me van a decir si les suena esto a Cristo. Todo lo que escuché en mi país acerca de tu triunfo y de tu sabiduría es cierto. No podía creer nada de esto hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. Pero en realidad no me habían contado ni siquiera la mitad. Tanto en sabiduría como en riqueza superas todo lo que había oído decir. Dichosos tus súbditos, dichosos estos servidores tuyos que están constantemente en tu presencia, bebiendo de tu sabiduría. Y alabado sea el Señor tu Dios, que se ha deleitado en ti y te ha puesto en el trono de Israel. En su eterno amor por Israel, el Señor te ha hecho rey para que gobiernes con justicia y rectitud. Eso no es Cristo. No le suena a Cristo. así es. Justicia y rectitud. Más adelante de la historia, bastante adelante. Porque él es el que va a gobernar el trono de David sobre Israel. Con justicia y rectitud. Para ir. ¿Cómo ahí se dice que Dios desechó a Israel? Si eso no es bíblico, por ningún lado. Que Dios deseche a Israel y que ahora tiene un nuevo pueblo. La verdad, yo me siento muy dichoso de estar ahí aprendiendo de Cristo. Así como dice aquí la reina Saba, están en tu presencia bebiendo de tu sabiduría. Entre más usted con Cristo esté, mejor. Eso es lo que nosotros, Entre más usted lo aprenda a Cristo. nosotros estamos haciendo ahora es eso. Y hay algo que el hermano Carlos resaltaba ahorita, y es que la sabiduría que Dios, una sabiduría, sí, para su vida, pero su vida más política que su vida, su esencia de vida. Nosotros debemos tener claro eso. Separados de la vida, nada podemos hacer.
Salomón. ¿Qué preguntas tienen de Salomón? Pues ahí hay mucho en esos 12 versículos. Está esa dedicación del templo, la construcción del templo, pura cosa de oro, puro alto nivel. O sea, de verdad que Salomón fue un tipo grande. Él se dice que Dios le dice, mientras tú vivas no habrá otro como tú serás el más grande. Y en esta parte de Salomón no dice que él salía a la guerra. Yo no pude encontrar ahí que él salía a pelear con otro pueblo. La gente, o sea, nosotros Creo que Andrés era con tratados de paz. era tan grande el temor que le tenían por la sabiduría, que yo creo que no se atrevían a hacerle guerra, sino más bien le mandaban mensajeros, embajadores a llevarle oro. ¿Qué más si le daban así para que se casaran? Claro que Se fue. claro, que Dios pudo, Dios estaba en medio, ¿no? Eso no es otra cosa. Que viene después. Salomón, extrabíblico se dice que la sabiduría de Salomón contrató la sabiduría del mundo para construir el templo. Se dice de las columnas y los capiteles, el peso exacto y todo, para que en algún momento con balanzas de arena se pudiese esconder el arca en caso de guerra o algo, y había túneles y todas las cosas, por eso el arca se desapareció. Entonces dice que por balanza, contrapeso y cosas como reloj de arena, que la arena va cayendo hasta que llega un momento en que pum, se acciona una palanca y se abre. O sea, dice que había todo eso en el templo, con túneles y todas las cosas. Entonces ya, eso sí es extrabíblico. Pero la sabiduría de Salomón iba más allá de... Así es, no era como que uno diga hoy, esa persona es bien sabia, una cosa a otro nivel. Por eso Él nos dice que pidamos la inteligencia, la sabiduría de Dios y ciencia también. Porque nosotros no somos capaces, no la tenemos. Preguntas, dudas, inquietudes de Salomón. ¿Pudieron notar que en la dedicación del templo hubo un fiestón? ¿Qué leyeron eso? ¿No leyeron? Y está la profecía del retorno de Israel, el segundo éxodo que está por darse, todavía no se ha dado, de las 10 tribus que están perdidas. Sobre todo yendo en Crónicas, segunda de Crónicas 7:14, que es el versículo donde está en similar. Nuevamente está el asunto matemático de las tribus, si lo vieron. 10 tribus para Jeroboam, una tribu para la casa de David. Serían 11. Eso también No, porque Judá es Judá, Benjamín y hasta los levitas que no contaban dentro de la repartición de la tierra. Ajá, Pero tenía Judá y Benjamín, muy bien. 2 tribus. Exacto, porque Y son las 13. 10 tribus. Más los levitas que también estaban acá. o la de José. Intentamos ese concepto de las tribus. Decimos 12 tribus, pero son 13, pero son 11. ¿Ya? Y son Efraín, porque Jacob adoptó a Efraín y a Manasés como hijos suyos, y Efraín como primogénito, siendo el segundo de José. Entonces en José está Efraín y Manasés, Efraín como el mayor, y por eso él se lleva el nombre al norte. Por eso el sur no se quedó, Jerusalén no se quedó como Israel y los otros pusieron otro nombre, ¿no? El nombre se va porque el primogénito está dentro de los 10, que es Efraín, por eso se dice la casa de Efraín, la casa de Israel, el reino del norte, es lo mismo. Muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes de Salomón. ¿Son 12 o son 13? Son 12 tribus. 12 tribus. Bíblicamente son 12 tribus. Ya. Pero la de José. Este, No, Lo que pasa es que José tiene 2 hijos.
Y la tribu de Leví es una tribu, pero no tiene tierra, entonces territorialmente no se cuenta esa tribu. ¿Ya? Entonces son 13, son 11 y son 12. Lo que es que se lo voy a explicar. Voy a hacer un resumen aquí, para que la próxima clase entremos al exilio. ¿El qué? Exilio. ¿De Israel o de Judá? Vamos con Israel. Vamos con los dos. Sí, porque Israel está ¿Dónde? de Salomón. Tenemos el norte, Israel, las 10 tribus en el norte. Reyes malos, malísimos, depravados. ¿Y cuál es el cumplimiento? Perdón, ¿cuál es la promesa si Israel se comporta de esa manera? Yo te voy a sacar, te voy a exterminar, así como tú vas a sacar y a exterminar la gente que posee esta tierra, yo lo voy a hacer contigo. Esa es la promesa. ¿Vieron? Entonces, rey malo, rey malísimo, rey malísimo, malísimo. Prácticamente los reyes del norte son malos. Son malos. Que es lo que estamos viendo ahora. ¿Por qué razón? Porque inician rompiendo o transgrediendo la instrucción del Señor. ¿Cuál es? No ofrezcan sacrificio en ningún lugar que yo no sea el que escoja. No te hagas imagen de mí. No sirvas a otros dioses. No dejes a ninguno de las naciones paganas que van a estar allí. Expúlsalo. Entonces, vienen haciendo una serie de cosas que terminan allí. Rompiendo los mandamientos. En el sur, resumen, rey malo. En algunos dice, y él anduvo como anduvo David su padre. En algunos, no en todos. ¿Eso qué quiere decir? Que en Jerusalén, al ser la ciudad de Dios, parece que las cosas van un poquito mejor. En Judá van un poquito mejor. En cuanto a buscar a Dios se refiere, en cuanto a ser el pueblo de Dios con su identidad, sus características, parece que van un poco mejor, pero también pasa como los jueces. La gente se pone a hacer lo que cree que debe hacer. La figura de la monarquía, yo siento que en Israel la figura de la monarquía le cambia el corazón al pueblo y al rey, obviamente. Ya no es, este es nuestro Dios, sino, ¿qué puedo hacer yo como rey para ser grande en la tierra? ¿Qué puedo hacer yo como nación para ser grande en la tierra? La pregunta no es, ¿qué puedo hacer yo para agradar a Dios? ¿Qué puedo hacer yo para que Dios sea exaltado? No, ahora es, nosotros somos la nación. Bueno, entonces, el rey malo, rey bueno, rey bueno, rey malo, rey bueno, bueno, malo. Y así termina al punto de el rey es malo. Entonces, hay unos profetas. ¿Qué hacen los profetas? Proclamar juicio a causa del pecado, proclamar salvación, proclamar esperanza, proclamar redención, proclamar al Mesías. Anuncian una cantidad de cosas que son importantes para la fe cristiana. Entre esas, la más importante, Cristo, el Mesías, que desde hace bastante tiempo ya se viene anunciando, pero los profetas lo enfatizan bastante y lo recalcan, tanto en el norte como en el sur. Hay un profeta que me impacta mucho, que cuando está hablando es Eliseo, que dice, que venga a Israel y sabrá que hay Dios en Israel. Y es la situación de Naamán el leproso. El rey lo ve como un asunto de, este me está buscando la guerra. Eliseo, el hombre de Dios, lo ve como, tú vas a hacer una señal evidente de que hay Dios aquí en Israel. Y el tipo efectivamente queda sano. Cosas así pueden verlas en Reyes, segundo
Y tenemos los profetas mayores y los profetas menores. ¿Qué vamos a ver la otra clase? Exilio. Pasamos de exilio. Vamos a tratar de tocar rapidito los profetas. Hay como 18 libros. Entonces, pero exilio, o sea, Israel fue llevado por Asiria ajá, y ya no sabemos más de la historia de esa exilio, ¿no? Judá fue llevado deportado a Babilonia, 70 años, regresa de a poquito y haciendo cosas. Y siguen ahí ya en el revuelto de toda su religión de Babilonia, su Talmud, su Kabbalah y su cosas. Digamos que ya de Israel, ¿dónde vemos el exilio? Solo fueron llevados por Asiria y fuera, y terminó la historia de Israel. La próxima clase. y ahora está el Israel de Dios. Recomendación: traten de leer los títulos, por lo menos los títulos de Reyes y Crónicas, así como hicimos ahorita el ejercicio con Salomón. Hagan una lectura rápida de ti. Si pueden, escuchen, pónganlo a reproducir, escuchen. Por ejemplo, Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos das de compartir este tiempo, Señor. Una vez más nos recuerdas que tú nunca cambias, que lo que prometes lo cumples, que lo que hablas, lo que decretas, Señor, tú lo cumples en esta tierra. Padre, gracias porque eres Dios, grande en amor, misericordioso eres tú, Señor, y portentoso en tus obras. Señor, así como Salomón un día pidió sabiduría para gobernar, hoy nosotros pedimos sabiduría para vivir esta vida, Señor, de manera que podamos agradarte a ti. Señor, que podamos atar los cabos sueltos en nuestras vidas, que podamos tomar decisiones que el día de mañana no vayamos a llorar, no vayamos a estar pensando en por qué tú permitiste tal cosa cuando nosotros fuimos quienes nos buscamos esos resultados. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y entendidos. Ayúdanos a entender tus propósitos para nuestras vidas. Padre, perdónanos cuando hemos tratado de quizás comprarte, de hacer un pacto contigo descabellado, Señor, perdónanos. Perdónanos cuando creemos que tú eres como nosotros, cuando te queremos hacer igual a nosotros, cuando tú eres Dios grande y soberano en todo el universo. Señor, pedimos que nos guardes para que hagamos nuestras casas. Líbranos de todo mal, de todo peligro, Señor. Y permítanos seguir aprendiendo de la teología del Antiguo Testamento para que nuestra fe en Cristo cada día sea más firme, más sólida. Que entendamos tus propósitos para nuestras vidas, Señor. Que entendamos que tú eres el Rey de nuestras vidas. Que entendamos, Señor, que hay un lugar en donde debemos rendir culto a ti. Que entendamos que somos templo del Espíritu Santo. Que entendamos, Señor, que en este nuevo pacto en el que estamos hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y a ti te alabamos y tu nombre lo engrandecemos. Gracias, Señor.